Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque 360, un programa en el que ustedes encontrarán las historias de lo que sucede en la ciudad, el departamento y el eje cafetero. Mi nombre es Catalina Arbeláez y los invito para que nos acompañen en cada uno de estos aventurados recorridos aquí en Enfoque 360. Comenzamos nuestro recorrido en Pereira, porque en el año 2005 una oleada de asesinatos invadió a la capital risaraldense. 45 muertes por cada 100.000 habitantes fue una cifra preocupante que ubicó a esta ciudad en una de las más violentas de todo el mundo. Pero ¿de dónde se originaron todas estas muertes y cuáles fueron las causas para crear un ambiente tan abrumador? Les contaremos aquí en esta primera historia de Enfoque 360. El movimiento, la repite del centro que se encontraba al interior del reality, agarrando que se ve el poniente punta la lámina y le confirmó utilizando la lámina. Idea, dirigir Bogotá. Ahorita que lleguemos allá, con el... ¿Cómo es su nombre? La génesis de Cordillera inicia a partir del año 2005, esa es la referencia que tenemos prácticamente las autoridades, cuando existía la antigua galería en el municipio de Pereira. Recordemos que es hoy el centro de la ciudad, todo ese tema de Ciudad Victoria, la plazoleta. Ahí quedaba, digamos que el referente principal del mercado en la ciudad. A partir de allí había un tráfico local de estupefacientes que venía siendo liderado por un grupo que tenía alguna experiencia importante en el manejo de estupefacientes en Bogotá. Tenía una capacidad, digamos, mediana para el tráfico de estupefacientes y para generar cierto temor en la comunidad, pero no tenía la fuerza necesaria para generar intimidación. El nombre de esta organización nace justamente en el centro de la ciudad de Pereira. Allí se comienza a diseñar una estructura criminal que protagonizó además varios episodios violentos por el control del negocio de estupefacientes. En el proceso, la intervención de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo gran influencia en el fortalecimiento de esta banda. Cordillera nace precisamente en la calle 16 con carrera 10, en un pequeño hotel denominado Hotel Cordillera. Ahí se traficaba localmente con los estupefacientes y luego con todo el proceso de sometimiento de las autodefensas al proceso con el gobierno nacional, también para la época del 2005, se generaron una serie de hechos violentos por parte de algunas personas que pertenecían precisamente a esos grupos paramilitares que tenían asiento en la región, y se fueron aumentando los homicidios, se fue generando un índice delincuencial supremamente alto que puso a la ciudad de Pereira hace unos 10 años aproximadamente en una de las ciudades más peligrosas en la ciudad en Colombia. 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes dejó esta lucha durante varios años, aproximadamente entre 2004 y 2009. Todas estas batallas por el control de la venta de estupefacientes, además de víctimas, también dejaron atrás el cambio de varios líderes, expandir el negocio y convertirse en exportadores, además de apoderarse de todo el área metropolitana, fue el principal objetivo de Cordillera. Se une a eso una lucha entre el poder del microtráfico con un grupo que se denominaba Los Rolos y que estaban asentados también en su momento en ciertos sectores importantes de la ciudad, y a partir de allí gran parte de las muertes violentas que se presentaron en el municipio de Pereira venían precisamente por el control de los estupefacientes a nivel local y la distribución de estupefacientes a nivel local. Muchos jíbaros, muchos expendedores, consumidores terminaron muertos en manos de esa guerra frontal entre los Rolos y el grupo Cordillera, con el fin de obtener precisamente el control de esta organización. Pero esta guerra, en la cual ganan aquellos personajes que formaban parte de las autodefensas,
no solo generó muertes, también originó muchos desplazamientos. Sin embargo, tras este episodio se produjo el gran liderazgo de alias El Niño Fabián, quizá el líder más reconocido de esta organización, quien finalmente consolidó a la estructura criminal. Sí, para la época ellos tenían una jerarquía, ellos tenían una organización tipo empresarial, donde habían unos jefes de zona, habían unos jefes de una ala militar, habían unos jefes o unos coordinadores de distribución de sustancias, tenían unos lugares donde se llegaban los estupefacientes, desde ahí se distribuían a ciertas zonas, tenían campaneros, tenían jíbaros, tenían lugares de expendio. Entonces todos ellos reportaban a unos superiores y ese a su vez reportaba a un jefe máximo de la organización, que hoy se encuentra condenado y se encuentra en la cárcel. Alias El Niño Fabián no solo organizó la banda, también la hizo fuerte en sectores del área metropolitana donde más se comercializaba el estupefaciente. Pega, bazuco, marihuana eran los principales productos que se comercializaban. Los más emblemáticos fueron todo el sector de San Judas, todo el sector de Matecaña, el sector de Cuba con sus diferentes comunas, el sector de la comuna Centro, el sector de la comuna Villavicencio y una parte minúscula menor en el área semirural de la ciudad de Pereira. Los ingresos por venta de estupefacientes de Cordillera se ubicaron entre los 8 y los 12 millones de pesos diarios en algunos centros de expendio. Sin embargo, ese poder económico que además llevó a la cúpula de la organización a ubicarse entre la clase alta de Pereira se ha ido extinguiendo tras la captura de alias El Niño Fabián en 2011. Ellos estaban desde el sector de Corales, estaban en Pinares, estaban en la Circunvalar, estaban en Álamos y de ahí repartidos por toda la ciudad, es decir, dependiendo de la estructura donde se encontrara dentro de la organización y la capacidad económica, pues allí ubicaban su domicilio. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero quédense con nosotros porque enseguida regresamos con más de esta historia de Cordillera aquí en Enfoque 360. El impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio, local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingresos propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que pueden llevar al remate del inmueble. Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Con la captura de Fabián Guzmán, alias El Niño Fabián, fue el primer golpe que se le dio importante a esta organización, hasta el 2011 que pasó a manos de alias Bernie, quien gozaba de un gran reconocimiento en la ciudad. Luego del gran golpe policial que tuvo con persecución a esta organización, pasó a manos de jefes quienes presuntamente eran invisibles ante la justicia. Los hermanos Ruiz, es decir, esto hace también que nosotros dijéramos que sobre ellos al parecer habían unos jefes, presuntamente,
Y es así como esta última operación, que fue la última que se realizó, fue muy importante. De igual forma ahora viene todo lo que es la expropiación de bienes, es decir, la extinción de dominio de todas sus propiedades, producto de ese enriquecimiento ilícito. Entonces también va a haber una operación, pero ya eso ya es más técnico, en donde a ellos van a perder el dominio sobre esos bienes inmuebles. Agentes de Interpol, la DIJÍN y Policía Metropolitana de Pereira intervinieron al menos 20 sectores de la capital risaraldense y 4 más de Armenia para capturar a unas 24 personas que formaban parte del organigrama de Cordillera, entre ellos 5 empleados del municipio de Pereira que colaboraban con el testaferrato. Las capturas se dieron justo un día después de que Bernardo Ángel Campo, alias Berni, el jefe de finanzas de Cordillera, se entregara ante un fiscal especializado en bandas criminales de Medellín. Dentro de estas operaciones, pues normalmente por el número de capturas, que a veces pasan de 20, normalmente hace que nosotros tengamos que hacer un gran esfuerzo en la ubicación de todas estas personas y lanzar la operación que se lanza al mismo tiempo, y sobre todo que toca cubrir muchas partes en una ciudad, o en algunos casos como en esta, que fueron casi 4 municipios donde se logran las capturas de estas personas que estaban en esa noche, que habían quedado en estas ciudades. Y de ahí pues la importancia de hacer una muy buena planeación para la ejecución de una operación de estas, y que sobre todo logremos el 100% de las capturas. Sin embargo, actualmente el nombre de Cordillera es más que una marca registrada. Aún sigue dando de qué hablar y generando temor en la ciudad. Según la dirigencia de Acción Comunal, esta banda continúa operando y buscando las maneras de reorganizarse. Que ya los jefes, aquellos que estaban pagando su condena, ya están saliendo de la cárcel y otros salen con permiso de las 72 horas. Y ellos han vuelto a ese actuar del negocio del tráfico de estupefacientes, de sustancias psicoactivas. Ahora con mucho más fuerza, porque ellos están articulados con las bandas criminales, los urabeños, en ese negocio de expansión territorial, lógicamente no solamente en el área metropolitana, sino también en otros municipios del departamento de Risaralda. Según Gutiérrez, la venta de armas de fuego, los préstamos gota a gota y la creación de nuevas ollas en municipios de Risaralda se ha convertido en la nueva faceta de Cordillera para reorganizarse como estructura criminal. De Cordillera, que ha invertido plata en el actuar político. Esos son los rumores que se ven en la calle, la danza de los billetes, pero también la gente es tímida en denunciar los procesos que conoce debido a las retaliaciones que puede tener esta banda. Medias verdades o medias mentiras, autoridades confían en que para este año se termine de debilitar esta organización. Para todas aquellas personas que conocen los procesos investigativos y la génesis de esta banda, saben que Cordillera, más que una marca registrada, forma parte de un mito de la comunidad pereira. El movimiento, la repite de sujetos que se encontraban al interior del reality, agarramos y tenemos el puñete punta a la lámina y le cumplimos y brincamos la lámina. Esta prácticamente quedó desarticulada, es decir, todo lo que eran sus fundadores, todos los últimos grandes jefes que ellos tuvieron, delinquiendo aquí en la ciudad de Pereira, en Virginia, realmente ellos ya quedaron totalmente desarticulados. Es decir, lo que tenemos es un mínimo, por decirlo así. Cordillera no es hoy, en el 2016, lo que era hace 10 años. Está quebrantada, ha sido golpeada judicialmente por parte de la Fiscalía y por parte de las autoridades de Policía Judicial, y en algunos lugares es un mito que es incluso aprovechado por otros delincuentes para poder tomar el nombre y buscar cómo amedrentar o infundir temor en un sector de la población y así poder extorsionar o poder cometer cualquier otro tipo de delitos. Entre los años 2014 y 2015, una serie de golpes les fueron propinados a esta organización, comenzando con 194 allanamientos y alrededor de 721 capturas por tráfico de droga. Recientemente también fue incautada una máquina en la que empaquetaban alrededor de 30.000 dosis de bazuco diarias, además de la interceptación de un camión entre la vía La Virginia y Pereira con 2 toneladas de marihuana, también con la captura de alias Juangui, la mano derecha de alias La Garra.
En nuestras caminatas por la ciudad de Pereira conocimos la historia de Alejandro y Fernando, dos argentinos que actualmente se encuentran cumpliendo su sueño. Desde la natal Mendoza se propusieron a venir y expandir el folclore y su tango por todo el resto del surcontinente, llegando acá a la ciudad de Pereira después de venir de Cali y antes de partir hacia Medellín para traernos una muestra de lo que mejor saben hacer. Sabíamos que cuando arrancamos el viaje Colombia iba a ser el lugar donde íbamos a quedar más tiempo, porque acá se escucha mucho tango, de hecho acá murió Gardel, entonces como que ya veníamos preparados para eso y nada, bien, nos ha tratado magníficamente bien. Hace 2 años y medio, Alejandro Rodríguez y Fernando Cereda salieron de Argentina a mostrar la música. Las experiencias son infinitas, desde lugares donde son bien aceptados hasta donde ni siquiera los ven. En cada lugar como que te aceptan bien, te acogen bien, te brindan todo lo que más se pueda. Conocés gente que es del gobierno, gente que es ciudadano común. Y la gente la verdad que te acepta muchísimo y te valora mucho en las ciudades que hemos estado. Hay ciudades que por ahí no te valoran mucho porque no tienen la cultura así de musical. Hemos estado en ciudades que hemos llegado y la gente te mira como diciendo de dónde salieron. La idea de estos dos músicos es asistir al Festival de Tango en Medellín, el cual se realiza a finales de junio de cada año. Luego extenderán su viaje hasta Brasil, donde esperan exponer su música, el tango, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Claro, antes de emprender todo este viaje por Sudamérica, era imposible olvidarse de Pereira, la capital del eje cafetero. Los paisajes que he conocido ayer y antes de ayer también me han fascinado y Pereira lo que me agradó mucho fue la aceptación que tenían con respecto al tango, porque en Cali no se notaba tanto eso, en cambio aquí en Pereira sí le prestan mucha más atención al estilo del tango, ¿no? Hemos llegado al final de la edición del día de hoy, pero los invitamos para que nos hagan llegar todas sus historias a través de nuestras redes sociales, además para que se queden conectados con cada uno de nuestros episodios, donde mostraremos casos de la vida real de lo que sucede aquí en el eje cafetero. Recuerden que su historia es nuestra historia aquí en Enfoque 360. Hasta pronto.